Gracia presenta. En este día vamos a hablar, hacer un estudio, una reflexión acerca de esta semana que nosotros llamamos Semana Santa o la Pascua, y vamos a ir a la Escritura para que nosotros podamos entender claramente lo que la Escritura nos enseña acerca de esta celebración. Tradicionalmente, este domingo es el domingo, lo llaman el domingo de Ramos, ¿verdad? O lo llaman el domingo de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Pues vamos a ir a la Escritura y vamos a ver lo que es entonces la Pascua. Vamos a buscar entender esta Escritura y de esta manera nosotros podamos tener un más claro entendimiento de lo que estamos celebrando para la gloria de Dios. Amén. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 12 y vamos a ver cuando el Señor manda a Moisés y instituye entonces este evento, esta celebración. Y en el capítulo 12, versículo 1 en adelante, vamos a tratar de ir un poquito rápido. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Ahora, aquí nosotros vemos en este pasaje, vemos que el Señor está hablando que ese mes en que van a celebrar la Pascua va a ser el primer mes del año. Y es lo que el calendario judío llama el mes de Nisan. Y es el mes de Nisan, es el mes de marzo-abril en nuestros meses gregorianos, en nuestro calendario gregoriano. Y entonces vemos nosotros que es instituido este mes, o será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Entonces vemos que el Señor ordena que en el día 10 del mes de Nisan, cada familia tiene que tomar un cordero, y este cordero tiene que ser un cordero perfecto, sin mayuga, no lastimado, sin ninguna mancha, que no esté enfermo, sino un cordero que esté sano, un cordero que esté perfecto, porque es el cordero que representa al Cordero de Dios, que por último es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice que por familia lo tomen. Ahora dice en el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, hasta el día 14. Entonces vemos este otro versículo importante. Vimos ya el primero, que es la celebración cuando ellos toman al cordero, es el día 10 del mes de Nisan, y lo van a recibir en su casa, y lo van a tener ahí en su casa por 4 días, y al día 14 del mes, entonces el cordero va a ser sacrificado, y entonces lo van a preparar y lo van a comer. Amén. Y dice, y lo guardaréis hasta el día 14, versículo 6 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, en el dintel de las casas que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová,
y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. A este día os será en memoria, y la celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo la celebraréis. Versículo 15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Entonces se les da la instrucción de cómo tienen que comer el cordero, cómo lo tienen que escoger, cuánto tiempo lo tienen que tener en la casa, cómo lo tienen que sacrificar, preparar la carne, cómo lo tienen que comer. Y después vemos nosotros en el versículo 7 que habla acerca de 7 días donde se van a comer panes sin levadura. Entonces, estas son 2 fiestas que los judíos celebran: la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que es una segunda fiesta. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, encontramos que la fiesta de la Pascua, la celebración de la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura es intercambiable. En otras palabras, cuando se habla de esto, es como hablando de lo mismo. Sin embargo, de acuerdo a la Escritura, podemos darnos cuenta que son 2 diferentes eventos lo que sucede en esta celebración. Vemos nosotros, vayan a Juan, capítulo 19, 31, para que ustedes vean ahí en Juan 19, 31, que la Escritura dice de esta manera: entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Es lo que está hablando acerca de la celebración de los panes sin levadura. Los judíos, como ustedes saben, guardan el sábado, que es el séptimo día de la semana. Cada semana ellos trabajan 6 días, descansan un día, porque es el día donde guardan al Señor. Pero cuando se junta la celebración de la Pascua con la celebración de los panes sin levadura, entonces es una convocación solemne, es una convocación aún mayor. ¿Por qué? Porque no tan solo se guarda el séptimo día de la semana, que todos están ordenados por Dios a guardar, sino que ahora tienen un sábado especial. Ahora, ¿cuál es ese sábado especial? El sábado especial es la fiesta de los panes sin levadura, porque son 7 días donde ellos entonces van a celebrar y no van a comer pan con levadura. Tienen que comer solamente por 7 días pan sin levadura. Entonces juntan estas 2 celebraciones, y es por eso entonces que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, y una vez que había expirado, que había muerto, los judíos mandaron a que lo bajaran de la cruz y lo sepultaran. Y la razón que lo hicieron es porque era una gran fiesta que empezaba y había que guardar el sábado. No tan solo el sábado del séptimo día de la semana, sino también el sábado especial de los panes sin levadura. Entonces nosotros, entendiendo este pasaje de Éxodo y estas 2 fiestas, entonces podemos tener una mejor idea de lo que la Escritura nos habla, de lo que la Escritura nos está diciendo. Miren ustedes, vayan a Lucas 22:1, Lucas 22:1, y en Lucas 22:1 la Escritura dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Entonces, cuando ustedes leen ese versículo, ahí ustedes pueden dar cuenta que la Pascua y los panes sin levadura se ven como una sola celebración. Sin embargo, son 2 cosas distintas, ¿ok?
dos celebraciones diferentes. Sin embargo, los judíos, cuando hablaban de ella, hablaban intercambiablemente. Podían hablar de la fiesta de los panes sin levadura, o podían hablar de guardar la Pascua. Para ellos era entonces lo mismo, porque estaban juntas esas dos celebraciones. Amén. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender mejor entonces los eventos, los días de la última semana de vida y ministerio aquí en la tierra, antes de ir a la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos nosotros que entonces Jesucristo Rey, el Jesucristo Rey es el Cordero de Dios. Jesucristo Rey es el Cordero de Dios. Y entonces vayamos a Juan, vayan ustedes a Juan y abran ahí en Juan la Escritura. Vayamos al capítulo 12 de Juan y vamos a leer ahí los acontecimientos de lo que sucede en este tiempo. El Señor Jesucristo en el capítulo 12, versículo 1, dice la Escritura: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Ahora, algo muy importante es entender que el Señor Jesucristo, de acuerdo a la Escritura, Él ministró ¿por cuántos años? 3 años, ¿verdad? 3 años. Entonces vemos nosotros que Juan habla de 3 Pascuas, cuando 3 celebraciones, 3 años donde se celebra la Pascua. La primera celebración tú la puedes encontrar en Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén, dice la Escritura en Juan 12:13. Ahora, esa es la primera Pascua del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Juan habla después de esto de que es la purificación del templo. Ahora, nosotros cuando leemos Mateo, Marcos y Lucas, podemos entender que el evento de la purificación del templo está después de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí en Juan, el evento de la limpieza del templo está antes, mucho antes de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay gente que se confunde cuando lee esta escritura y dice: ¿por qué aquí en Juan 2:13 en adelante comienza a hablar de la purificación del templo, pero los otros evangelios hablan después de la entrada triunfal acerca de la purificación del templo? Bueno, la respuesta es que el Señor Jesucristo purificó el templo 2 veces. La primera vez que purificó el templo el Señor Jesucristo lo hizo al principio de su ministerio. ¿Y qué milagro es lo que marca el principio del ministerio de Cristo? ¿Cuál es el milagro que marca el ministerio de Cristo? ¿Se recuerdan? Convertir el agua en vino, ¿verdad? Que es lo que encontramos en el capítulo 2, versículo 1, que es la boda de Canaán, ¿verdad? Y vemos nosotros que el Señor Jesucristo entonces convierte el agua, su primer milagro que hace como el ungido de Dios, como el Mesías. El primer milagro que hace es convertir el agua en vino. Y después de que Él entonces convierte el agua en vino, vemos nosotros que el Señor Jesucristo estaba cerca de la Pascua, dice la Escritura, de los judíos, y subió a Jerusalén. Y cuando subió a Jerusalén, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, se echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, esparciendo las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. En la segunda vez que el Señor Jesucristo limpia el templo es cuando Él entonces, llamamos nosotros, entró en su entrada triunfal a Jerusalén, ya al final de su ministerio, en la última semana de vida, antes de ir a la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí los llama: no convertáis mi casa en casa de ladrones, les dice a los cambistas y a todo lo que estaba pasando allí en el templo. En la corte de los gentiles,
que era un lugar a un lado del templo de Dios, era donde se le permitía a los gentiles entrar, hasta ahí podían llegar. Bueno, esa corte, los judíos habían hecho de ahí un mercado. Me imagino que pensando que podían hacerlo dado que los que estaban ahí eran gentiles. Por lo tanto, como los gentiles para los judíos no eran, para muchos judíos los gentiles son vistos como perros, son vistos como no tienen valor. Entonces, aunque estos gentiles eran temerosos de Dios, y aunque estos gentiles eran prosélitos que seguían al verdadero Dios, solamente se les permitía entrar hasta esa parte de la corte del templo. Y ahí habían hecho entonces todo un mercado donde se vendían los animales, y se cambiaban las monedas y se hacía todo un negocio. Ahora la gente venía de muchas partes, de muchas regiones, a celebrar la Pascua a Jerusalén. Sabemos que la cantidad de la gente que venía era aproximadamente unos 2 millones de personas que se reunían para celebrar la Pascua. Ahora, ¿por qué sabemos que eran aproximadamente unos 2 millones? Porque se hizo un censo, y en el censo que se hizo en tiempos remotos, se mataban como 250,000, 260,000 corderos en el día de la Pascua. Quiere decir que si cada cordero era para una familia, la familia tenía que ser mínimo 10 para poder comer un cordero. Si la familia era de 5, por ejemplo, 5 miembros de la familia, y tenía un cordero, se tenía que conseguir a otra familia de 5 para entonces ser un mínimo de 10 para comer el cordero. La gente que se podía reunir para comer un solo cordero podía ser de máximo de 20, mínimo 10, máximo 20. Entonces, teniendo esas estadísticas y teniendo las estadísticas de que eran 250,000 corderos que se sacrificaban en el día de la Pascua, entendemos entonces que aproximadamente era una cantidad de 2 millones de personas que se reunían en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y entonces era un gran negocio, porque la ley ordenaba que todos los judíos tenían que celebrar la Pascua en la ciudad de Jerusalén, pero 2 millones de personas no podían entrar en la ciudad, no cabían. Por lo tanto, en la semana de Pascua se hacía un edicto donde la ciudad de Jerusalén era declarada más amplia, se ananchaba, porque alrededor de la ciudad de Jerusalén, afuera de las murallas de Jerusalén, las tiendas, la gente ponía tiendas para dormir y pasar la noche ahí, porque ya había aquellos que ya no tenían familiares en Jerusalén donde quedarse, y los cines estaban llenos, y había muchos lugares de sinagogas que abrían sus puertas para que la gente, los varones, durmieran ahí. Sin embargo, era tanta la gente que entonces así permitían que en ese tiempo se hacía un edicto que la ciudad era más grande. Por lo tanto, todos cumplían con la ley de estando celebrando la Pascua dentro de Jerusalén. Aún la ciudad de Betania. Si ustedes más adelante nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo ahí regresó a Betania, una vez que entró en su entrada triunfal a Jerusalén, observa el templo y regresa a Betania, y ahí pasa la noche. Ahora, en la casa de Lázaro, ¿verdad? Y de Marta y de María. Y entonces vemos nosotros que él pasa la noche ahí en Betania. Betania estaba a 2 millas de Jerusalén, y por el edicto que se hacía, aún Betania era entonces considerada parte de Jerusalén, y por eso el Señor Jesucristo podía cumplir lo que se ordenaba de celebrar la Pascua en Jerusalén. Vemos entonces que estos 250,000 sacrificios que se hacían, se tenían que hacer en menos de 2 horas, ese sacrificio. Todos esos animales tenían que ser llevados para ser sacrificados en 2 horas. Imagínense ustedes el sacrificio de 250,000 corderos siendo degollados para que la sangre corriera.
Dice la historia que en la parte este del templo de Jerusalén corría un arroyo de sangre de los animales que habían sido sacrificados. Todo eso es importante porque apunta al sacrificio del Cordero de Dios, a Jesucristo Rey, nuestro Señor. Amén. Y entonces vemos que había un gran negocio porque la gente no podía traer sus animales, sus corderos, porque después cuando llegaba ahí no los aceptaban. Y entonces se los vendían en el templo y los vendían a 10 veces más el precio de lo que costaba uno. Y no podían comprarlo con sus monedas, sino que tendrían que cambiar la moneda a la moneda del templo. Y para hacer ese cambio de moneda le cobraban 25% de interés para cambiar entonces la moneda. Es por eso que el Señor entonces los llama, han convertido la casa de Dios, la casa de mi Padre, en una casa de ladrones. Por todos ellos estaban haciendo un gran negocio, estafando a la gente de esta manera, vendiéndole los corderos a 10 veces más el precio, y todavía el dinero que tenían que usar les quitaban 25% de su dinero. Y entonces vemos nosotros que el Señor Jesucristo purifica el templo al principio de su ministerio y purifica el templo al final de su ministerio también. Vemos la Escritura, entonces vemos que en Juan, que en el capítulo 6 nos habla de una segunda Pascua que pasó el Señor Jesucristo, y la vemos nosotros en el capítulo 6, versículo 4, y dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y vemos ahí la alimentación de los 5,000 varones y toda su familia también, que eran mucho más de 5,000 los que el Señor Jesús alimentó. Ese es el segundo año de la Pascua que pasó en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y entonces en el capítulo 12 vemos nosotros la tercer Pascua de nuestro Señor Jesucristo, tercer y final Pascua de nuestro Señor Jesús, de su ministerio, donde Él entonces entra a Jerusalén. Capítulo 12, versículo 1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Si ustedes leen el capítulo 11, versículo 38, en adelante ustedes pueden ver acerca de la resurrección de Lázaro. El Señor Jesús llega, lo resucita, y después de que resucita a Lázaro, él llega a Betania, resucita a Lázaro, él sale de Betania, y vemos nosotros en el capítulo 12, versículo 1, que regresa a Betania. Dice 6 días antes de la Pascua. Quiere decir que entonces nuestro Señor Jesucristo llegó antes del sábado de la semana. Quiere decir que nuestro Señor Jesús llegó el viernes en la tarde, antes del sábado, de guardar el día del sábado. Si lo ponemos en nuestra semana de hoy día, podemos pensar el Señor Jesús llegó este viernes pasado en la tarde a Betania, a ver a Lázaro y a pasar ahí el sábado. Y entonces dice el versículo 2, y se hicieron ahí una cena. Ahora esta cena probablemente fue el sábado en la noche después del sábado, porque el sábado empieza el viernes a las 5 de la tarde, una vez que se mete el sol, y termina el sábado una vez que se mete el sol. Y después de eso, entonces, ya los judíos pueden volver a sus actividades normales. Empieza su día de trabajo normal el sábado después de que se mete el sol. Entonces, hicieron una cena ahí, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Pero lo más probable es que la cena fue el domingo por la noche. Tradicionalmente, ponemos la entrega triunfal de Cristo, el Señor Jesucristo, el día domingo. Y hoy se celebra en muchas iglesias alrededor del mundo, celebran el Día de Ramos, ¿verdad? O el día de la entrega triunfal, y la gente trae palmas,
y hace cantos y celebra entonces la entrada triunfal de Cristo. Pero de acuerdo a la Escritura, el Señor Jesucristo no entró en domingo. Si acaso, entraría el domingo en la tarde. Esa es una posibilidad. Pero lo más probable es que el Señor Jesucristo, la entrada triunfal del Señor Jesucristo fue en lunes, no en domingo. Ahora, ¿por qué ponemos en lunes? Bueno, la Escritura dice que llegó 6 días antes de la Pascua. Si contamos los días, entendemos que tenía que haber llegado desde el viernes para poder estar entonces a tiempo para la Pascua, 6 días antes. Y aparte la Escritura nos dice que en el día de Nisán se tiene que escoger el cordero. ¿Qué día de Nisán se tiene que escoger el cordero, de acuerdo a la Escritura? ¿Qué día? ¿Se acuerdan? El día 10 se tiene que escoger. Y el día 10 que se escoge, se recibe, ¿a dónde se recibe el cordero? Cuando lo escoge la familia, ¿dónde lo recibe? De acuerdo a la Escritura. En su casa. ¿Sí? Le dan la bienvenida al cordero en su casa. Bueno, el día 10 de Nisán era el lunes, cuando el Señor Jesucristo entró, el cordero perfecto. Por lo tanto, Él fue escogido por Dios para este ministerio, por supuesto, en el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, en su plan de Dios perfecto, pero escogió el día cuando simbolizaba entonces que había escogido al Cordero perfecto que entraba a Jerusalén. ¿Era recibido dónde? El Cordero perfecto. ¿En qué casa? En Jerusalén. En Jerusalén. Así como cada familia escogía un Cordero perfecto y lo recibía en su casa, Señor Jesucristo Rey, el Cordero perfecto, fue recibido en Jerusalén. Y entonces vemos que a los 4 días, el viernes, el Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Cuándo fue crucificado? Cuando el día 14 de Nisán, todos los corderos eran sacrificados en el día de la Pascua. Amén. Entonces es por eso que entendemos que el Señor Jesucristo entró en un lunes, y es nosotros cuando celebramos entonces a Jesucristo Rey, el Cordero de Dios que entró a Jerusalén. Ahora dice, y entendemos también en el versículo 9, ustedes pueden leer el versículo 9 del capítulo 12, que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien habían resucitado de los muertos. Entonces entendemos que el Señor Jesucristo pasó el domingo ministrando. Entendemos que el Señor Jesucristo estaba ocupado en el ministerio. Y después dice, en el versículo 12, del capítulo 12, dice, el siguiente día. El siguiente día aquí viene a ser entonces el lunes. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Ahora, nosotros vemos a Lucas y vemos a Marcos y vemos aquí a Juan, que habla de un solo burrico, de un solo pollino, ¿verdad? Pero Mateo nos habla de 2. Cuando el Señor Jesucristo manda a sus discípulos a que vaya a buscarlos a donde estaban, para que lo trajeran, el Señor Jesucristo les dice que hay un asno con su cría, que lo traigan, y entonces la gente, si ustedes leen las otras narración de este evento, ven que la gente, los discípulos, la gente puso las capas sobre los 2 animales, pero el Señor Jesucristo escogió el pollino para sentarse en él y entrar de esta manera a Jerusalén. Un acto de humildad de parte de Jesucristo Rey, el Cordero de Dios. Porque todos los reyes,
cuando entran a ser recibidos por su pueblo, y en gran júbilo entran, en gran pompa entran en estaliones, en caballos hermosos, en un carruaje. Sin embargo, el Señor Jesucristo escoge entonces al burrito y entra en él. Juan, y Lucas y Marcos no describen a la hembra, a la mamá de este burrico, pero estaba ahí, iba ahí porque lo describe en Mateo, estaba ahí, ¿ok? Y entonces vemos nosotros que dice el versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, estaban escritas acerca de él, de que se las había hecho y dado testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Entonces, dijimos anteriormente que había aproximadamente unos 2 millones de personas en Jerusalén. La multitud que vino a recibir al Señor Jesucristo aproximadamente serían unos 100,000 personas que vienen a recibir al Señor Jesús, y estas 100,000 personas vienen cantando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La tradición de estos cantos es que se cantan los salmos 113 al salmo 118. Todos estos cantos son cantados al Rey, al Mesías, pero específicamente la Escritura nos marca que el salmo que está marcado aquí es el salmo 118, versículo 26. Es el que se pone énfasis de que se declara al Señor Rey de Israel. Entonces, la gente entiende que Jesús es el Rey. Entiende, está claro de que Jesús es el Rey. Y ellos entonces lo adoran y le cortan ramas y palmas, y con las palmas adoran al Señor y echan sus capas en el camino para que el Señor pase por ahí, símbolo de sometimiento al Señor. Claramente vemos nosotros que ellos hacen esto. Sin embargo, la multitud no entiende lo que verdaderamente están haciendo. No pueden comprender lo que están haciendo en ese momento. Ahora, nosotros tradicionalmente llamamos la entrada triunfal de Jesucristo. Pero realmente lo que es aquí es la coronación del Rey. La coronación del Rey. Este Rey, Jesucristo Rey, el Cordero de Dios, viene. El Rey viene entonces como el Cordero Pascual. Su representación no es como un rey poderoso, no es como un rey militar, no es como un rey que viene a gobernar, no es como un rey que la gente esperaba. La gente esperaba un rey que los librara ¿de quién? De los romanos. La gente esperaba justicia. La gente esperaba que fuera el enemigo derrotado por este gran rey. Pero Jesús, el Rey, no venía de esta manera. Jesús venía como el Cordero Pascual. Jesús venía para cumplir la palabra de Dios. Jesús venía porque venía a morir en Jerusalén. Y entonces vemos nosotros que Jesús viene el lunes cumpliendo lo que el Señor había ordenado y sabiendo que Él era el escogido por Dios para ser el Cordero de Dios, que Dios escogió para entonces fuera recibido en Jerusalén, para que a los 4 días fuera entonces crucificado en la cruz del Calvario. El Rey, el Cordero Pascual. La gente no lo comprende, la gente no lo entiende así, pero eso es lo que es el Rey Pascual. El Rey, Señor Jesús, viene como el siervo salvador. Viene como un siervo salvador. Viene no como una actitud de conquistador, sino viene con una actitud de un siervo pobre, de pobreza.
un siervo manso, lleno de mansedumbre, un siervo humilde para salvar a la humanidad del pecado. La gente quiere que lo salve de Roma. La gente quiere que lo salve de la injusticia del mundo. Pero este siervo, el Cordero Pascual, el siervo Salvador, viene para salvar a la humanidad del pecado. La entrada de Jesús no es triunfal, como se llama la entrada triunfal de Cristo. No, no es triunfal. La entrada de Jesucristo es porque viene a morir. Gloria a Dios. La entrada de Jesucristo es porque viene a dar su vida por todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador de Él. Él viene como el esclavo o siervo salvador, obediente a Dios. El Señor Jesucristo, su vida surgía o era solamente dos cosas: cumplir la palabra de Dios, lo que había sido escrito en la palabra acerca de Él, cumplirlo en su vida, y la otra cosa es hacer la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Eso es lo que motivaba, eso es lo que llevaba adelante a Jesús, solamente hacer la voluntad del Padre y cumplir las profecías que hablaban de Él en la Escritura. Amén. Algo que nosotros debemos de aprender también de eso, nuestro Señor Jesús. Que nuestra vida no tiene que estar dando vueltas alrededor de comida y de bebida. Nuestra vida no tiene que estar dando vueltas alrededor de poder y de placer. Nuestra vida no tiene que estar dando vueltas alrededor de deseos, de triunfo, de éxito. Nuestra vida tiene que estar solamente motivada por una cosa: hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así como nuestro Cordero lo hizo, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre en cada momento de nuestra vida, cada latido de nuestro corazón que sea para nuestro Padre, que le demos la gloria a Él. Que no busquemos, hermanos, nuestros deseos, pues estamos llenos de deseos, todos tenemos deseos. Y todos queremos que nuestros deseos se cumplan. Pero debemos de desear, Señor, que se cumpla tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad en mi vida. A pesar de mis deseos. A pesar de mis anhelos. A pesar de mis sueños. Porque mis sueños sin ti no son nada. Todo tiene que estar a los pies de nuestro Padre Celestial, dándole la gloria y la honra solamente a Él. Él no vino a reinar, Él vino a morir. No vino para ser coronado, vino para ser crucificado. No vino para librar a Israel del poder de Roma, sino para liberar a los hombres de todas las naciones del poder del pecado. A eso vino nuestro Cordero. Amén. Jesús es un Salvador espiritual del pecado y de la muerte. Eso es lo que es. El Rey Salvador, el Siervo Salvador. Señor Jesucristo Rey, el Cordero de Dios, es el Rey que llora con sollozos agonizantes. En Lucas capítulo 19, versículo 41, la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo lloró. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Muchos cuando interpretan esta Escritura dicen: oh, el Señor Jesucristo tuvo gran compasión por la gente en Jerusalén y por lo tanto lloró. Pero esa no es la realidad. El Rey no lloró por eso. Y dice la Escritura ahí en Lucas, la palabra que se usa en griego para llanto es la forma más fuerte que se usa para llanto, y es la forma que se traduce o se puede traducir sollozo agonizante.
El rey lloró con un gran sollozo agonizante. Como llora los pastores por las ovejas o por la gente perdida, o debe de llorar los pastores por ellos así. Los pastores debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, de ver más allá de lo que es superficial, de ver las necesidades de la gente y orar e interceder por la gente con gran sollozo, con gran llanto, porque la gente está perdida en sus delitos y pecados. El rey lloró con sollozos agonizantes. ¿Por qué? Porque la gente cantaba Hosana. Cantaba Hosana. Miren ustedes en el Juan 12, 13. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cantaban a gran voz. ¿Y qué era lo que decían? ¿Qué quiere decir Hosana? Hosana quiere decir: sálvanos ahora. Sálvanos ahora, gran Mesías. Sálvanos en este momento. Danos la salvación, Señor. Cantaban el Salmo 118, 26. Sálvanos, mi Dios, ahora. Porque eso es lo que la gente quiere. La gente quiere: sálvame ya de esta corrupción del mundo. Sálvame de las injusticias de este mundo. Sálvame de los hombres malvados de este mundo. Y por eso llora el Señor Jesús. Porque la gente está concentrada en un rey que Él no es ese rey. La gente quiere un rey militar. La gente quiere un rey económico que traiga prosperidad. La gente quiere un rey político, un gran estadista que cambie la nación. La gente quiere un rey salvador social que traiga justicia y que derrote la opresión, la desaparezca de la sociedad. Eso es lo que la gente quiere. ¿No se parece mucho a la gente de hoy día? ¿Qué quiere? Quiere un gran estadista como político. Quiere un gran hombre, un Mesías que los salve de la opresión, de la injusticia, de la mala economía. Un hombre que los defienda, un hombre poderoso en toda la expresión, un hombre justo. No existe tal cosa. Es poner la fe en hombres y mujeres políticos que no sirven. No importa si es de derecha, si es de izquierda, si es del centro. No van a traer la solución a este mundo. Ninguno de ellos. No hay tal cosa. El único que nos puede ayudar, el único que verdaderamente puede hacer la diferencia en una nación, es cuando Cristo sea rey. Cuando Cristo sea rey en los corazones de cada persona. Cuando verdaderamente Cristo sea el Señor. Cuando verdaderamente Cristo sea el rey al cual se honre y se glorifique. Entonces hay un avivamiento. Entonces hay una transformación social. Entonces las injusticias se vienen abajo. Entonces hay una transformación y una verdadera salud social donde el pobre se ayuda, donde hay bendición abundante. Pero tiene que salir ¿de dónde? De los corazones transformados de hombres y mujeres por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si no hay eso, no hay ningún hombre que pueda salvar a la gente de su condición. Y entonces el rey llora con sollozo. Llora porque la gente es superficial. Su fe es solamente por encima. Dicen que sí a Jesús. Dicen: Jesús, tú eres el rey. Pero a la hora verdadera de ser rey, no. Paran. Jesús llora porque la gente es hipócrita. Porque le proclama y canta algo que no siente de corazón, que no entiende.
ni siquiera lo que está diciendo. El Señor Jesucristo llora porque sabe que lo rechazan a Él, que Él no es el rey que ellos están esperando. Ellos cantan al rey, pero Él no es el rey ¿quién es Él? A lo que ellos cantan. Y sabe que esa misma multitud es la que lo va a traicionar y va a preferir a otro en lugar de Él una vez que venga el juicio sobre su vida del Señor Jesús. Sabe el Señor Jesús que el juicio divino viene sobre de ellos. Sabe que están perdidos y que lo único que les espera es el juicio. Y la razón es porque el Señor Jesucristo ve que no hay sinceridad de buscar a Dios, no hay arrepentimiento en sus corazones. No puede haber salvación sin arrepentimiento. Es imposible que haya salvación sin que la persona, hombre y mujer, se arrepienta de sus delitos y pecados. Tiene que confesarlos y arrepentirse de ellos. Pedir perdón a Dios. Pedir perdón a los que ha insultado, a los que ha maltratado. Pedir perdón a los que ha ofendido. Tiene que haber un corazón sincero que se arrepiente de todo pecado y reconoce que está perdido y que la única esperanza es Jesús como Salvador. Por lo tanto, entonces, Jesucristo Rey, el Cordero de Dios, llora agonizantemente. La gente quiere a Jesús bajo sus propias condiciones. ¿Hoy día no sucede eso? ¿Qué acaso no sucede eso hoy? La gente quiere a Jesús bajo mis condiciones. ¿Cuándo vienes a Jesús? Mañana. Pero hoy es el día de salvación. Oh, no, espérame tantito, espera, no estoy listo. ¿Cómo sabes que vas a vivir mañana? ¿Qué acaso eres Dios tú, que sabes que vas a vivir mañana? ¿Cómo puedes decir, no, ahorita no todavía? Voy a esperar un tiempo más. Cuando esté listo, cuando esté preparado. No, nunca vas a estar listo, nunca vas a estar preparado, porque ni siquiera sabes si vas a llegar mañana. El día de decisión, ¿cuándo es? Es hoy, en este momento que hay vida. En este momento que respiras. Es cuando debes de decidirte por el Rey, por el Señor, por el Salvador. Y decirle, sí, Señor, no estoy listo, pero tú me vas a hacer listo. Tú vas a reparar todo mi corazón. Tú me vas a ayudar a romper con hábitos y con deseos y con luchas en mi corazón. Yo me entrego, me arrepiento y me entrego completamente a ti. El Rey, Jesucristo Rey, el Cordero de Dios, el Rey que viene es el Rey olvidado. El Rey que entra a Jerusalén es el Rey olvidado. Vayan a Mateo 21:10. Amén. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Imagínense ustedes, como les decía al principio de ese mensaje, Jerusalén, fuera de las murallas, estaba lleno de tiendas, que la gente dormía ahí, en la fiesta, durante la fiesta. Unos 2 millones de personas alrededor y dentro. Y el Señor Jesucristo viene con una gran multitud, viene con unos 100,000 personas. Cuando se encuentran estas multitudes, comienzan a preguntar, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la gente comienza a contestar la pregunta. La gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Qué le pasó al rey? De rey lo bajaron a profeta. Ya no era el rey, ahora es el profeta. ¿Qué pasó? Se olvidaron de él. Se olvidaron del rey.
al cual decían Hosana, que viene en el nombre del Señor. Se han olvidado del rey. El rey ya no está presente en ellos. Vayan a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo al final del 1 al 11 de Marcos. Marcos 11, ahí vemos nosotros la entrada triunfal del Señor Jesús. Y vemos nosotros que la gente, versículo 10, decía: bendito el rey, el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Y después del versículo 11 dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Dónde está la multitud? ¿Dónde están aquellos que lo proclamaban rey? Una vez que llegan a Jerusalén, se disuelven entre la multitud y ya no hay más clamor del rey. Así que la coronación del rey realmente no es coronación, porque la gente lo corona a medias. Dice que es el rey, pero como no es el rey que esperan verdaderamente, porque hay hipocresía en su corazón, no lo coronan verdaderamente como el rey, y solamente es un profeta. Y solamente Jesús entra al templo y mira alrededor y parece ser que todas las cosas ya estaban quietas, la gente ya poniéndose quieto en sus tiendas, en sus lugares. Todo el bullicio se estaba acabando. ¿Qué hace el Señor Jesús? Mira alrededor y se regresa con sus discípulos a Betania a pasar la noche, que era parte en este momento, parte de lo que es la ciudad de Jerusalén, por edicto, por decreto. ¿Qué pasó? La multitud se olvidó del rey, rechazaron su señorío, rechazaron su salvación, rechazaron al rey del cielo, lo rechazaron. Conforme nosotros meditamos en esta semana en las Escrituras, yo te invito a que repases cada evangelio, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, y medíteslo antes y después de este evento. Y medite lo que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús celebró el sábado, comió con Lázaro y su familia, ministró, entró triunfalmente a Jerusalén. El martes limpió el templo. El miércoles ministró. El jueves celebró la Pascua, instituyó la Santa Cena del Señor. Fue apresado, fue juzgado, condenado, y el viernes fue crucificado. Pero no queda ahí. El domingo Jesús resucitó. Jesucristo Rey, el Cordero de Dios, resucitó. Es un tiempo glorioso para nosotros poder reconocer al verdadero Rey y único Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas. Dale tu vida, que tus pensamientos sean para el Rey, que tus palabras sean para el Rey, que tus sentimientos sean para el Rey, que tus hechos sean para el Rey, que tu vida entera sea para el Rey. Celebra a nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo Rey, el Cordero de Dios. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor. Tú eres hermoso, Señor.